tardes, estimados amigos. Seguimos con un programa más de disenso, filosofía y metapolítica, y estamos acá juntamente codirigiéndolo con Silvio Maresca. Gracias, Silvio, por venir también. Por favor. Estamos juntos. Es un placer. Digo lo mismo. Hoy estamos cumpliendo con esos objetivos que nos propusimos en este segundo ciclo, que es invitar a los jóvenes que están haciendo filosofía, a la gente joven que está haciendo filosofía. Y hoy tenemos al profesor Diego Charamoni, acá, que es de la zona de Lanús y Lomas de Zamora. Y él aparte está de alguna manera nucleando un grupo de jóvenes profesores de filosofía, investigadores también. Yo tuve ocasión de ir 2 veces. Es un grupo muy platónico, en el sentido de que después que se come, en el banquete se habla. Acá yo le dije varias veces a Silvio que estaba invitado, así que... Sí, pero el problema es que yo tomo tanto vino que después... Es que también se bebe. Yo soy como Alcibíades, sí. No como Platón. También se bebe. Termino mal. Bueno, se bebe bastante. Seguramente. Se bebe bastante ahí. Bueno, acá estamos con Diego. Gracias por venir, Diego. Gracias a ustedes, Alberto y Silvio, que para mí también son 2 referentes, ¿no?, en el orden de la filosofía, así que le agradezco esta posibilidad. Va por mal camino, te diré. Che, bueno, Diego tiene escrito un primer libro que se llama Liturgias del Amor Humano y otros ensayos peregrinos que, bueno, si la cámara lo puede enfocar, lo enfoca acá y después veremos cómo se hace técnicamente. Bueno, vamos a introducirnos un tema que es interesante porque Diego, por lo que hemos conversado nosotros, está haciendo una tesis de doctorado sobre Kierkegaard. Licenciatura en Kierkegaard. Silvio Casi Maresca, nada. Todos dicen que es un especialista en Nietzsche, lo cual es cierto, pero yo sé que desde hace varios años Silvio ha estudiado mucho Kierkegaard. Bueno, a mí con Kierkegaard pasaron cosas terribles. A ver, terribles. le cedo la palabra. La verdad que yo intenté... voy a empezar, la voy a hacer corta, pero empiezo por acá. Cuando yo cursé filosofía contemporánea en el siglo pasado, por supuesto, no tan avanzado el siglo pasado, teníamos un profesor en la UBA que se llamaba Ansgar Klein. Un profesor interesante, murió muy joven, lamentablemente. Y él enseñaba Kierkegaard y Hegel. Bueno, por supuesto yo doy mi final sobre Kierkegaard, porque Hegel a mí me interesa mucho, lo estudié mucho, pero nunca fui hegeliano. Bueno, te voy a poner una distinción entre vos y yo. Yo lo tuve a Ansgar Klein, que era abogado, que era un tipo que había venido de Berlín, era un judío berlinés, Ansgar Klein. Sabía muy bien alemán. Y él, es como vos decís, él enseñaba Hegel y Kierkegaard. Vos elegiste Kierkegaard y yo elegí Hegel. ¿Viste cuál es? No, bueno, Hegel, ¿quién puede discutir la capacidad de Hegel? Bueno, pero digo, pero después, muchas veces a lo largo de mi vida, intenté penetrar su pensamiento y no había forma. No había forma, quizá por su estilo muy literario, sus preocupaciones muy teológicas, sus seudónimos, que enseguida te voy a preguntar por eso, hasta que hace un par de años casualmente la Sociedad Kierkegaardiana que existe en Buenos Aires me invitó a dar una conferencia inicial en las jornadas Kierkegaard, y entonces bueno, me puse ahí a leerlo, y esta vez, después también estuve al año siguiente, o sea, en 2013, dando la conferencia inaugural, y bueno, esta vez logré captar algunas cosas más e inscribirlo en, bueno, no, si no hablo yo, claro, ¿no es cierto? Inscribirlo en lo que son mis preocupaciones fundamentales, que tienen que ver con la superación de la subjetividad moderna. Lo hemos hablado contigo. Pero lo primero que yo te voy a preguntar es eso, porque a mí me desconcierta mucho, esto de los seudónimos. Sí, yo creo que la lectura de Kierkegaard, con esto introduzco un poquito cómo llego yo a Kierkegaard, es una lectura de carácter hondamente existencial, ¿no?, que yo la tomo casi en paralelo con experiencias propias de vida, ¿no? Hay obras filosóficas que parecieran ser que están calcadas sobre sus vidas, ¿no? Yo tomo cualquier obra, por ejemplo, medieval, pienso en el Proslogion, por ejemplo, ¿no? Proslogion. Claro, que lo haya escrito Anselmo, que lo haya escrito cualquier otro fray, quizá posiblemente pasaría desapercibido.
En cambio, la obra de Kierkegaard, o la de Nietzsche, hablando, sí. están casi como calcadas sobre la vida, ¿no? Entonces, lo que a mí me llama la atención yo es que cuando tomé mis primeros libros de Kierkegaard, al que llegué por Castellani, El famoso de simplemente Kierkegaard nombres a Tomás de Aquino. Claro. Sí. Siento cada vez que tomo a Kierkegaard en las manos que siento una especie como de temor y temblor en mí, ¿no? O sea, hay como una especie de empatía, ¿no? De correlación afectiva con el autor, que me parece que es la llave maestra o la clave de bóveda para entrar en Kierkegaard, ¿no? O sea, como que si no hay esa especie de frecuentación espiritual con el autor, uno a Kierkegaard puede tomarlo simplemente como filósofo, puede tomarlo simplemente como teólogo, puede tomarlo como poeta, pero que no se penetra en el espíritu. Y creo que fui preso, hablando ahora de los seudónimos, de la trampa en la que Kierkegaard mete a sus lectores desavisados, ¿no? O sea, cuando uno toma, por ejemplo, mi punto de vista, o punto de vista de mi obra como escritor, una obra tardía ya de Kierkegaard, en la que él empieza a destrabar el mecanismo de sus seudónimos, creo que hay obras fundamentales para entender la pseudonimia kierkegaardiana, que son mi punto de vista y seguramente el diario, ¿no? El diario íntimo. El diario. Claro, que son claves porque ahí Kierkegaard se retira un poco de la traba de los seudónimos y habla sin máscara, por decirlo en el fondo de la... Claro. Entonces... Él usa muchos seudónimos. Seguramente. O sea, Clímaco, el anticlímaco. Víctor Eremita, Frater Taciturnos, ¿no? El joven A y el B, ¿no? Lo que pasa es que cada seudónimo es como un punto de vista diferente, claro, ¿no? Claro. Que lo va tomando. Yo digo, caí preso... Se compenetra él a su vez con ese punto de vista. Caí preso en esa red que él tiende, porque ahí en mi punto de vista, Kierkegaard dice, de comienzo a final siempre he sido un autor religioso. La obra estética fue el gran engaño. Dice, entregué al mundo con la mano derecha la alternativa, out, o lo uno o lo otro. Y con la mano izquierda los dos discursos edificantes. Y todos, o casi todos, dice, tomaron con la mano izquierda lo que yo entregaba con la derecha. Es decir, ¿por dónde entré yo? Y entré porque tuve de algún modo una Regina Olsen. O sea, era la novia. Claro, como un drama de algún modo amoroso. Entonces, por ese lado, ¿dónde caí? Caí en las garras del mismo seductor que cayó Cordelia, que es a quien Juan destina las cartas. Y me embelecé con ese lenguaje, seguramente propio de un autor mediocre, alguna frase robado para alguna carta para alguien, ¿no? Bueno, siempre se hace. Claro. Entonces, entré en las garras, pero lo que yo no me daba cuenta es que Juan, el autor de las cartas, en realidad no tenía una incapacidad amorosa. Era aquel que libaba en las flores, pero no podía comprometerse con ninguna. Y yo entré en esa red. Eso, ¿sabés? Porque es un tema que a mí no me queda para nada claro. No lo he explorado particularmente ese, ¿no? Pero el tema del amor. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, hay, o sea, el amor es un imposible. Es una de las cosas más atrayentes, ¿no? En Kierkegaard. Él siempre habla de un tema, de un concepto muy misterioso en sus libros, que es el concepto de la espina en la carne. La espina en la carne. ¿No? Entonces, es dramático leerla a Kierkegaard, por ejemplo, en el diario del Quidam, o Culpable, no culpable, ¿no? Que es una de las obras pequeñas que casi pasa desapercibida, donde cuenta el drama amoroso de alguien no que no puede amar, sino que se retira del amor, porque hay que entenderlo dentro del otro concepto que es la repetición. Ahí está. ¿No? Como hay un texto, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Sí, hay un texto. Sí. Exactamente. Para nuestros televidentes, que no necesariamente todos son... Del año 43, que fue un año explosivo 43. Para Kierkegaard, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 43 se le escribe la alternativa, claro, o lo uno o lo otro, temor y temblor, y escribe la repetición. Los tres editan en el mismo año, ¿no? Sí, después de haber escuchado a Schelling 1 o 2 años antes, en Berlín, una de las pocas veces que sale de su Copenhague. No le gustó mucho. No, aunque tiene algunas notas que son maravillosas. En el diario, por ejemplo, dice algo así como: el día que yo escuché a Schelling nombrar la palabra realidad, algo se sobresaltó en mí, como Jesús en el vientre de María, como Juan el Bautista en el vientre de Isabel cuando Jesús visita con María la prima, ¿no? Como si tuviera una especie de gozo por escuchar la palabra realidad. Él venía ya con algunos estudios de Trelle-Edinburgh, ¿no?
un aristotélico que le hace ver alguna otra cosa en contraposición a Hegel. Vamos a volver, claro, eso es lo que estás diciendo es para mis investigaciones es de una importancia enorme. Pero no quiero hablar de mí. Te vuelvo a preguntar. Por el tema del amor. ¿Qué pasa con el amor? No, o sea, él se queja de esta espina en la carne. ¿Qué es lo que es? Hay muchas teorías sobre Kierkegaard, algunas muy desagradables, se habla incluso hasta de impotencia masculina, ¿no? El tema del consumar. A veces, ¿sí? Vamos a confesar. No, el tema del consumar el amor con Regina Olsen, y lo de Kierkegaard es algo mucho más espiritual, ¿no? El llamado de él es prácticamente, él dice, porque si bien no es ninguno de los seudónimos, y él lo pide en el último texto de todos, en migajas postscriptum, a las migajas filosóficas, el texto más tiene, y es el que más quiere Kierkegaard, pero el final dice en una primera y última aclaración: pido a todos los que me citen, o que citen a los seudónimos. Es decir, no podemos decir no podemos decir Kierkegaard dice en Temor y Temblor, sino Diógenes de Silentio sostiene, ¿no? Es un gran problema cuando querés hablar de él. Claro, o Vigilio Sauniensis dice en el concepto de la angustia. Los seudónimos dan distintas perspectivas. Claro, pero sin embargo él, a veces encontradas una con otra. Claro, seguramente. Y a veces él toma parte en alguna de ellas y a veces se corre, ¿no? Y en uno de ellos, sobre el tema concreto del amor, él habla, por ejemplo, en Temor y Temblor varias veces del destete, ¿no? Porque la cuestión era, ¿cómo hago en esta espina en la carne, desde mi lectura, ¿no? En este llamado que yo siento casi como un caballero de la fe, como Abraham, que va solo, o casi como Job, el protagonista central de la repetición. Job pierde todo, pero todo le es reduplicado. Allí encaja y engarza la cuestión de la repetición. La repetición es algo así como una especie de reduplicación, magnífico. Algo así como un obtener, pero casi en la contemplación amorosa definitiva, lo que en esta vida puede tener ocaso. Por eso Kierkegaard desespera cuando Regina se va con Schlegel, porque la pierde transitoriamente en esta vida, o para siempre, pero la recupera para toda la vida desde el punto de vista de su obra y de la contemplación amorosa. Por eso tiene una frase maravillosa en el diario, que lo tradujo Fabro al italiano, ¿no? Cuando él dice, abran paso, yo la arrastro a la historia, dice, ¿no? Veo que hay mujeres que se hacen conocidas por las plumas de los hombres. Mónica, la madre de Agustín. Pero Schlegel tampoco era tan malo. Pero digamos, hay mujeres que entran en la historia por la pluma de un hombre. Bueno, Kierkegaard dice, la llevo conmigo a la historia. Abran paso para la pequeña Regina. Sí, en él está esa cosa de que para poder acceder auténticamente a algo hay que perderlo todo antes, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí yo creo que el pietismo tiene algo que ver en eso, ¿no? Y el pietismo yo creo que tiene su formación. Hay una cosa que es interesante ahí en Kierkegaard, que ese poder perder, que es casualmente el tema de la resignación. Porque fíjate qué es lo que hace él. Hace una cosa que es muy antigua, que es, yo puedo, pero yo me limito a mí mismo. Si yo puedo amar a Regina Olsen, a la novia, pero yo tengo que pasar a otro estadio. Yo me limito. No es por impotencia que él deja a Regina, sino porque es como... en realidad el verdadero valor moral del acto, el verdadero valor del acto moral es casualmente el que le dan a aquellos que pueden realizarlo y no lo realizan, pero no por impotencia. Es decir, soy casto no porque no pueda o tenga impotencia sexual, sino porque puedo bien eso, soy casto. Claro. Este es el fundamento, el meollo de lo que se denomina el acto moral, la validez del acto moral. En un tipo que lo puede realizar sin ningún esfuerzo, no tiene ninguna validez. O aquel que lo realiza por el solo deber, no tiene ninguna validez. Yo porque puedo, entonces, en este momento, porque puedo, bueno, yo no hablo, yo te dejo hablar. Por ejemplo, Silvio ahora. Agarra y le dice, yo puedo hablar de Kierkegaard, yo no hablo, te dejo hablar. Eso es un acto moral. Es la diferencia. La validez de un acto moral, es decir, es el libre renunciamiento a aquello que se puede realizar y no lo realizo. Es la diferencia entre la impotencia y la ética, ¿no? Después de todo, qué sé yo, ¿no?
cuando Nietzsche ahí es claro, ¿no? Cuando acusa a los buenos Sí. de impotentes. Exacto. Cosa que sucede en muchísimos casos. Muchísimas veces. E incluso cuando él dice, bueno, esta cosa del reclamo de justicia, detrás de esto hay un instinto de venganza. Exacto. Del débil, del impotente, ¿no? Y Bueno, y eso pasa tanto. la inmensa también. mayoría, en la amplia calle del mundo, que nosotros lo vemos, la inmensa mayoría son estos, es decir, los tipos que no pueden hacer las cosas y que de alguna manera pretenden transformar ello en norma, pero el corazón del acto, la validez del acto moral está en el libre renunciamiento de aquello que uno puede realizar y no realiza. Kierkegaard a esto le suma algo que también seguramente está en Nietzsche. En otro programa habría que entrevistar a Silvio sobre Nietzsche. No, yo los veo tan vinculados. Sí, o sea, en él está, por ejemplo... No en el objetivo final, No, digamos, no, seguro. pero en cuanto a las críticas a la sociedad burguesa de su época, a cómo perciben la decadencia del cristianismo, dicen las mismas cosas. Nomás de Kierkegaard tiene esta constancia, frases esta noción de muy arraigada en él, que él fue como elegido y educado ad privatissimum, ¿no? Pero incluso por Dios, que quizás Nietzsche no está así en forma la relación personal con Dios, ¿no? De un tú personal, pero en Kierkegaard lo ve esto como que fui preparado para esto, es más, seré como el Guadalquivir, dice el río, que se interna en lo profundo y después va a salir con más fuerte, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos. ¿Cómo no? Listo. Vos sabés que el modo como vos planteaste en el bloque anterior, la repetición, es la misma forma como la veo yo, ¿no? Y en eso, porque sucede que todo el pensamiento post-hegeliano marxista, y que me parece mucho más acorde a lo que estamos viviendo en algún sentido, pone el acento no en la mediación, sino en la repetición. Ahora, el modo como Nietzsche, Freud, Lacan, Kierkegaard piensan, porque todos ellos ponen el acento en la repetición, es muy diferente, ¿no? O sea, y me parece que la característica distintiva del modo como Kierkegaard piensa la repetición es esto de la repetición potenciada, es decir, la repetición es elevación a la potencia, digamos, ¿no? Como se ve en el caso de Hobbes, muy claramente, que vos mencionabas, ¿no? Pero bueno, y esta cuestión de perderlo para encontrar reduplicadamente la cuestión, ¿no? La lógica de repetición recién está en sus comienzos, porque es una lógica distinta, ¿no? de la lógica de la mediación. Ahí esa es la discusión de fondo con Hegel, ¿no? Sí, es una cuestión muy filosófica, ¿no? Puntual, ¿no? Muy filosófica, puntual, así es. Pero a mí me parece que por el lado de una lógica de la repetición se va más allá de la subjetividad moderna. Sí.
que es esencialmente progresista, sí. Y que la lógica de la mediación le viene mucho mejor. Pero no porque Kierkegaard retroceda a la premodernidad. Kierkegaard es un postmoderno. Sí, yo diría, hasta de diría, ninguna manera es un hegeliano, se puede diría pensar que hasta es yo, un ¿no? reaccionario, ¿no? No. Que pretende volver al cristianismo primitivo, así, no. Pero bueno, te dejo a vos, ¿no? No, sí, primero está esta cuestión filosófica, ¿no? La cuestión de la mediación en Kierkegaard, ahí donde se introduce otra de las categorías conceptuales centrales en Kierkegaard, que es el tema del salto, ¿no? Y esto no puede haber otra cuestión que no sea de carácter netamente existencial, ¿no? El panlogismo a Kierkegaard no le va a cerrar. Cuando digo es hegeliano, porque es hegeliano en su discurso, esa dialéctica endiablada que tiene en sus escritos, ¿no? Incluso en algunos primeros, como por ejemplo en el concepto de ironía, ¿no? O claro, papeles de alguien que aún vive, los primeros, claro que son los primeros escritos, el modo de escribir es un modo, como dice Silvio, netamente moderno. No escribe un clásico, bueno, pero no reniega en ningún momento, porque lo que hacen muchos justamente es acercarlo a posiciones clásicas. De hecho, esa es la gran tesis de Castellani. El gran problema de todos los que han tenido la lectura de Kierkegaard muy profunda en los años 30, 40, 50, es que a Kierkegaard se lo ha editado poco y mal, ¿no? Claro, además estaba mal traducido. Mal traducido ¿quién entiende el danés? Y ni hablar acá en Argentina, ¿no? Acá nosotros hemos tenido en Argentina un autor que fue Castellani, que estudió danés allá en los años 50, 60, él estudió danés para leer a Kierkegaard. Y qué tiene coraje. Castellani, y casualmente yo siempre le digo a Silvio, qué casualidad, ¿no? Porque el año pasado yo escribí un trabajo sobre Schopenhauer, y a mí me gusta buscar autores argentinos. Y hay dos autores argentinos solamente hay que escribieron sobre Schopenhauer, que era Silvio Maresca y Castellani, en los años 50. Y acá en Argentina fue conocido Kierkegaard en los años 50. ¿A través de quién fue conocido? Fue conocido a través de Cornelio Fabro. Cornelio Fabro es un filósofo italiano que casualmente trabajó sobre algo que fue tan importante, que fue la idea de participación. La idea platónica de la idea platónica, y la idea cómo trabaja la filosofía medieval, la idea de participación. Trabajó en Santo Tomás de Aquino un montón, es un modificador de las tesis, de viejas tesis del tomismo. Ajá. Pero esta semana, miren lo que pasó, esto es una cosa providencial. Yo estaba pensando en el tema de Kierkegaard, bueno, nosotros nos vamos preparando de alguna manera los temas. Usted que es serio. No, pero yo los voy preparando y resulta que están desarmando una biblioteca en Magdalena y le digo, bueno, antes de tirar los libros, denme los libros a mí, que yo voy a revisar, a ver si hay algún libro de valor. Entonces los muchachos en realidad son ingenieros agrónomos, así que entonces agarran los libros viejos y los ponen en un canasto y me los traen. Esta semana me trajeron un montón de libros, de los cuales hay muchos que están tomando humedad. ¿Y qué me trajeron? Que nosotros le vamos a hacer un regalo. Varias revistas, esta revista Sapiencia, sí, que es una revista tomista de filosofía, sí. Del año 1952. ¿Y qué encuentro acá? El segundo artículo dice Cornelio Fabro, Kierkegaard y Marx. Kierkegaard y Marx, mira. Qué interesante. 1952. Así que en este momento, bueno, el programa Disenso hace entrega como un presente al joven investigador Diego Charamoni de esa revista del año 52, que vos no habías nacido que todavía, tiene, o habías que nacido. Tiene un gran valor. No, y fíjate qué dice ahí. Sí. Kierkegaard y Marx por Cornelio Fabro. Claro, entonces Cornelio Fabro en ese, yo me lo leí obviamente, me leí todo el artículo. Cornelio Fabro hace un paralelismo entre Kierkegaard y Marx. Dice que nacieron más o menos lo mismo, en 1810, claro, 1813. Bueno, ahora se cumplieron el año pasado los 200 años de nacimiento. Y este 5 de mayo pasado, 201. Así que aprovechamos el tiempo para... Y después que dice que presentaron la tesis juntos, en 1841 presenta Fabro, Kierkegaard,
presenta su tesis sobre el concepto de la ironía, y en ese mismo momento presenta en Berlín su tesis sobre Demócrito Marx. En esta época, Cornelio Fabro se pasó 3 años en Dinamarca, sí, estudiando danés. Estoy hablando del año 1952. El principal acceso que tenemos nosotros es a través, obviamente, nosotros somos los argentinos, tenemos 40 millones de descendientes de italianos, quiere decir que algo tenemos que recibir de Italia, aparte de la gente. Bueno, recibimos todo el primer conocimiento de Fabro nos llega, de Kierkegaard nos llega vía Italia, nos llega vía... Y él dice algo que es interesante, bueno, pero no quiero monopolizar. Dice algo que es interesante, dice, Kierkegaard y Nietzsche son los que se sublevan en contra del, hablando de metafísica, del esencialismo moderno. Ellos rescatan la existencia, indudable, la rescatan en su pleno sentido, en su más pleno sentido. Y esto es importantísimo, él lo dice para el tomismo después, importantísimo, ¿por qué? Porque hay una distinción clara entre esencia y existencia. Claro, cosa que se había ocultado a partir de Suárez. Y que no está en los griegos, además. No está en los griegos. Entonces esta gente, tanto Nietzsche como Kierkegaard, como Marx, distinguen claramente esencia de existencia, cosa que esto se había ocultado a partir de Suárez con la identificación de esencia y existencia, y sobre todo de Wolf. Igualmente te digo, claro. Ya está, igualmente te digo, a mí esta idea de Kierkegaard, padre del existencialismo, sí, pero va mucho más allá. Fabro la critica. Ajá. Fabro dice, si el existencialismo del siglo XX es hijo de aquel padre, es porque falseó su fe de bautismo. Bueno, porque es un Kierkegaard, pero ya diluido, entonces no es Kierkegaard. O sea, a mí me pasa frente a él, de hecho él no me quisiera, porque yo estoy, por ejemplo, viendo el monitor que dice profesor en filosofía, y tenía una aversión por el profesor. Es la gran aversión, ¿no?, de Kierkegaard sobre el profesor. ¿Por qué? Porque dice, va a ser aquel que me va a tender a reducirme a un sistema. Exacto. ¿No? Entonces, la gran aversión. Pero más allá de eso, lo que se rescata es esta cuestión, ¿no? Un Kierkegaard diluido no es Kierkegaard. Entonces, por eso digo esta cuestión de la empatía espiritual que hay que sentir con el autor. Y a mí me parece que todas estas lecturas que son maravillosas se empiezan a complementar, si en estos tiempos podemos considerar auténticos, y los hay, grandes investigadores en Kierkegaard, que entran por la clave de bóveda de los seudónimos. Esto es fundamental, porque si no, uno cree que Kierkegaard es el seductor, que Kierkegaard es el ético, que Kierkegaard fue el estético, y en cada una de ellas, pues si no, entonces es una cuestión casi esquizofrénica, ¿no? Que algunos intentan ver en Kierkegaard un esquizofrénico. Más allá del discurso autorreferencial, de mi punto de vista, que es parecido a Eche Homo en ese punto, ¿no? Cuando él dice, Nietzsche dirá, ¿por qué soy un destino? Y Kierkegaard dice, incluso en su diario, que yo no puedo comprender a veces, porque era un pequeño pueblo perdido en Europa, y él sabía, cuando estaba escribiendo ese diario, aún tempranamente dice, seré traducido a otras lenguas, y mi obra horrorizará por el patos que contiene. Bueno, o sea que... Diego, muchos autores han considerado a Kierkegaard el más fundamentalista, un término actual, de los autores cristianos. Es el cristiano más fundamentalista. Yo he trabajado el último año, ese periodiquito que él sacaba al final de su vida, sus últimos meses, ¿no? Adelante. Llamaba El Instante. Claro, y la verdad que el cristianismo de Kierkegaard es feroz. Te iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo ves la relación de él con el cristianismo, con la Europa supuestamente cristiana? Aquello que él dice cuando se dice que todos somos cristianos, se acabó. No, él tiene una gran... Hasta critica el proselitismo. Él critica a los profetas, a los discípulos directos de Cristo, por su proselitismo. Una cosa impresionante. Yo creo que lo de Kierkegaard en este punto es esa aversión que tenía a esa ilusión que se llama cristiandad.
¿no? El ad es lo que no lo deja cómodo, ¿no? Entonces él habla de ismo, cristianismo. Dice, todos se dicen cristianos, pero en el fondo ninguno de Él ellos es se el enoja. autor de la frase, Cristo es nuestro contemporáneo. Claro. Cristo, Bueno, pensar a Cristo como en esa contemporáneo, categoría se a mí engarza me lo del parece instante. En esa Él es cate- el autor de esa frase. En esa categoría se engarza lo del instante. Eso es lo que yo entendí Claro. de ese libro tan difícil, me resultó tan difícil, de la migaja filosófica. Ah, sí, Claro. sí, sí. Que no hace falta. Y ahí está toda la visión de la historia. La contemporaneidad también, ¿no? del discípulo, ¿Cómo es en eso? el punto A ver, 2. de la visión que tiene el de la historia. No, lo que pasa es que por eso, o sea, él me parece que en Porque este... autores como Adorno dicen, bueno, lo que pasa que es una intimidad, ¿no? Adorno tiene un libro muy de juventud Sí. sobre Kierkegaard, Sí, muy malo, la construcción de lo estético. horrendo. qué sé yo. Sí, a mí tampoco me convenció. Que creo que fue una tesis de licenciatura o doctorado. Está inspirado en Lukács. Pero dice, bueno, esta es la intimidad vacía, pura, vacía, y la negación del mundo exterior y por lo tanto de la historia. ¿No? Pero digo, ¿esto es así? Sí, yo creo que en Kierkegaard no puede darse una filosofía de la historia, a mi criterio, sino una teología de la historia, ¿no? En ese punto, por eso quizá es un poco pariente a Agustín, por ejemplo, ¿no? Por el hecho de que no concibe la historia fuera de la providencia. Entonces, el primer problema que Adorno tenía, más allá de los méritos de Adorno, ¿no? Que obviamente no voy a poner en tela de juicio, es la cuestión de esta frecuentación espiritual que yo decía antes con el autor. Para Adorno, Kierkegaard era un extraño espiritual. Claro. No podía captar su esencia. Entonces, la visión que Kierkegaard tiene de esto es que tiene sus charlas con el rey Cristian, ¿no? Las anota en su diario, o sea que frecuentaba, no era un tipo que estaba en su, aislado, en en su una hermetismo pieza. absoluto y que no le importaban los problemas políticos de Dinamarca o los problemas, no, hay notas con respecto a eso, pero ese cristianismo radical que Silvio rescataba recién, él lo pone en la figura de en migajas y después sobre todo en ejercitación del cristianismo, un texto posterior, donde él hace el juego entre el climacus y el anticlimacus, ¿no? Climacus es el Juan Clímaco el que escribe la escala, ¿no? Dice, ¿quién es el que ha hecho la escala? Hegel es el perfecto filósofo de la escala, sin Dios. El sistema. Claro, el sistema, ¿no? En cambio, el anticlímaco es el cristiano radical. Que es él. Claro, pero él lo pone en la figura del anticlímaco y en realidad también se distancia, porque dice, este es el cristiano sin poros, o sea, el cristiano auténtico, cabal, concreto, cerrado, y yo me sé demasiado débil para eso. Bueno, entonces ahí vuelva, hacemos una pausa y vos le otro, preguntás. ¿no es cierto? Que él siempre como que no accede a esa perspectiva que por otra parte tiene. La paradoja, ¿no? La paradoja. Bueno, hacemos una pausa y Silvio le continúa con el tema de la paradoja. Estamos hablando de la relación de Kierkegaard con la historia, y si hay o no una filosofía de la historia. Vos,
señalabas que no, pero lo fundamentabas. Pero sin embargo yo en el instante encontré como una cierta visión de la historia en este sentido. O sea, como que él ve que la historia es un poco la historia de la negación de Cristo, digamos, ¿no? Porque el hombre no está preparado para ser cristiano, en principio. La naturaleza humana no está a la altura del cristianismo. Entonces, él ve esto, ahí me parece que hay una vacilación, él ve esto como, la historia digo, como una progresiva reapropiación del cristianismo por parte del paganismo con máscara cristiana, que es lo peor que puede pasar. Dice, hacemos todo lo mismo que antes, pero ahora lo hacemos cristianamente, matamos cristianamente, robamos cristianamente, la corrupción la llevamos a cabo, pero cristianamente. Bueno. Y la vacilación está en que a veces él dice, no, ni siquiera paganos. Esta época es tan débil, el hombre actual es tan débil, que ni siquiera es capaz de religión ninguna, ni siquiera el paganismo. No, por eso es tremendamente actual. Ahí te decía, claro. Por eso es tremendamente actual. Claro. Ahí te decía que yo veía como una cierta, no sé si es una filosofía de la historia, pero una visión de la historia. No, seguramente la visión de la historia está. El tema está en que siempre tiene que mediar el verbo, o Cristo, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto, en el reconocimiento o no, en la semejanza o no, en la contemporaneidad del discípulo que a mí me hace ser como Cristo, claro. Entonces sin eso no puede, y por lo tanto de algún modo termina siendo la historia, que es historia, pero gira en torno, y eso yo lo digo, digamos, desde el punto de vista de las lecturas más profundas de Kierkegaard, en torno a la cruz de Cristo. Porque él dice, fui educado de pequeño como un viejo. Me mostraron el Cristo crucificado en la cruz. Por eso hablaba de pietismo antes, ¿no? Esa piedad casi dolorosa, ¿no? Casi lacerante. Por eso Kierkegaard se experimenta siempre de algún modo como un mártir. Claro, porque él tenía un trauma, ¿no? Que de chico, que el padre, que era pastor. Sí, el pecado del padre, ¿no? No, decía que el tema era que se iban a morir a los 33 años. Todos sus hermanos murieron jóvenes. Y él tenía casi esa condena sobre él. Ese era el pecado, ¿no? Claro, digamos como el pecado. El padre le había confesado. Sí, le había confesado que un día, casi muy triste por sus problemas, por la vida que llevaba, ¿no? Antes de ser después un comerciante que... Próspero. Sí, próspero. En un momento dice Kierkegaard que levantó el puño y maldijo a Dios, el padre. Y eso fue para él algo terrible. Entonces, sobre eso pesaba la condena de la familia, ¿no? Y con el humor criollo que Castellani tenía, dice, un filósofo, parece mentira que haya 3 bombas atómicas, dice, en su vida, que fueron los que hicieron parir su obra. Pelearse con una mina, con una novia. La relación de educación con el padre y la polémica con su iglesia. Esos 3 hitos son los que jalonan, sí, efectivamente, ¿no? En ese libro de Kierkegaard a Tomás de Aquino, sí, que lo pone así, de Kierkegaard, como suena, y lo pone así, ¿no? Y por eso hay una filosofía de la historia, pero yo creo que no está de ningún modo salida de una teología. Bueno, está esa contemporaneidad con... Exactamente. Igual habría que distinguir y estudiar más esta relación entre el climacus y el anticlimacus para ver que Kierkegaard tiene un poco de los dos, pero no es ninguno de los dos, ¿no? Y eso solamente te lo da, digamos, la visión de la lectura de él, de algunos libros casi documentales, en el diario y mi punto de vista ahora como escritor. Claro. Pregunta, ¿cómo ves el tema de la angustia y del pecado? A mí siempre me hizo siempre pensar eso, Vigilius Aufniensis, no Kierkegaard, vamos a nombrarlo para hacerle honor al maestro, que es lo que él pide. El planteo es un planteo psicológico ahí, ¿no? Es un planteo psicológico. Es un planteo psicológico y ético, evidentemente, de un hombre que está analizando el tema, ¿no? Porque evidentemente supone el pecado original, pero no habla el teólogo ahí, claro, aún. Habla, la dogmática queda claro, fuera, ¿no? El psicólogo y el teólogo. A mí siempre me llamó la atención esa cuestión, pero maravillosa, ¿no? Esa que habría que hacer una remera con esa frase, ¿no? La angustia es el vértigo de la libertad. El vértigo de la libertad. La angustia es el vértigo. Es el vértigo de la libertad. Y en esta cuestión siempre me llamó la atención qué propensión previa al pecado estaba en el primer hombre. ¿Por qué el hombre peca? Es que él no explica. Claro, es que él dice, yo voy a rodear la cabeza, pero claro, el pecado supone un salto cualitativo. Sí, es la apertura de la posibilidad. Es eso.
la apertura ante una posibilidad. La posibilidad. Es la posibilidad. La angustia es la posibilidad. La angustia. Y ese abismo al que se asoma, que se puede experimentar, incluso yo antes de cámara estaba hablando con Silvio en un programa que él le habían hecho sobre su perfil intelectual, donde él sale al balcón y dice en el balcón, yo medio tengo vértigo acá y no me arrimo porque el vacío es como que te llama. Bueno, Kierkegaard dice, se sostiene eso en el vértigo de la libertad. Pero eso es ya el pecado. No, pero es la propensión, es la propensión. Es la caída. Si yo me arrimo demasiado al vértigo, la angustia me abre a eso. Soy chupado por eso. Sería como la pecaminosidad. Como la pecaminosidad, que él lo distingue, ¿no? Él lo distingue, Sí. y además él niega el pasaje de la cantidad de cualidad, cosa que él aceptaba, y Marx también. Seguro. O sea, él dice, la pecaminosidad es cuantitativa, pero el pecado es cualitativo, y no hay pasaje de una cosa a la otra. Y hacia el final del libro, siendo él, digamos, Lo que se hereda de Adán es la pecaminosidad. Claro, la pecaminosidad. Para Pero la no el especie. pecado, porque El pecado siempre es personal. Ahí está. Es personal. La Por eso pecaminosidad dice, es por eso dice la realidad, la interioridad es inconmensurable respecto de la exterioridad. Es el carácter de inconmensurabilidad. Eso es lo que le molesta a Adorno. Claro. Dice, no puede ser. ¿Cómo me va a decir eso? Me tira todo No hay- abajo. no hay objetivación. Y sin ser un tratado sin teológico, filosofía. ¿no? Sin ser un tratado teológico, hacia el final no puede esquivar su propia pluma y habla de aquel que se angustia ante el bien. Y eso lo llama lo demoníaco. A secas. ¿no? Aquel que el bien lo angustia. Nosotros podíamos alumbrarlo desde Scheler, otro filósofo al cual admiro muchísimo, del tema del resentimiento, ¿no? Un tema hermoso también. Pero igualmente él, en Temor y Temblor, Sí. privilegia lo demoníaco frente a lo que es simplemente la mediocridad burguesa. Sí, porque en el fondo, porque lo hombre de demoníaco es extremos. una relación con lo absoluto. Claro, hombre de extremos. A mí me queda una pregunta ahora que nombró Temor y Temblor. Esa qué distinción extraordinaria. O sea, digamos que Temor y Temblor, con Temor y Temblor se acercó a Abraham, ¿no es cierto? Es la frase de Abraham cuando va a producir el holocausto de Isaac, de su hijo, y que bueno, después aparece un cordero enganchado en una zarza, entonces agarran y matan, en lugar de matar a Isaac, matan al cordero. Y esa cosa de Temor y Temblor, esa gran distinción que hace entre el Dios judío y el Dios cristiano. Esa distancia infinita que dice. Sí. Entre la distancia infinita del Dios judío, que es el Dios de temor y temblor, y el Dios cristiano, que es casualmente, porque viste como a veces nosotros, el pensamiento judeo-cristiano, como si el Dios judío fuera el mismo que el Dios cristiano. No, claro, hay que distinguir. Eso ahí hace una distinción extraordinaria, ¿no? El tema de Cristo como nuestro contemporáneo, es el que está cerca, el que está acá conmigo. Y el que además Incluso nos hace... el pecado en el judaísmo no tiene el espesor que tiene en el cristianismo. El tema del pecado es San Pablo. Sí, sin duda. Y Kierkegaard tiene mucha frecuentación con San Pablo, Mucha íntimamente. Lo llama el apóstol obvio. todo el tiempo. Nada, Para él, el apóstol. los otros Como no Tomás- San Pedro no figura. Como Tomás No. cuando nombra a Aristóteles el filósofo, para él es el Claro, apóstol. claro. Y digo yo los una otros, cosa. los otros discípulos de Cristo no le interesan. Si no hay referencias Una tan pregunta concretas. te quiero hacer respecto, ya ves como vamos avanzando de distintos temas, respecto de todo lo que eso se dijo de Kierkegaard, que era un pastor protestante, protestador del protestantismo, Sí, es y cierto. que de alguna manera estaba como volcado a la conversión, decir que no había ninguna iglesia, No, y sí, no había iglesia católica. Él es más piadoso con el catolicismo que con Sí, por eso como yo le quiero preguntar, porque sé que él ha estudiado este tema también. No tanto en los primeros escritos de su diario, donde hay ciertas aseveraciones en contra del catolicismo, ¿no? Que las hay, creo que son cuestiones para mí de corte doctrinal, no esa cuestión que está engendrada en el resentimiento, ni mucho menos. Hacia el final de su vida, que es la tesis de Castellani, ¿no? Castellani dice brutamente, de haber vivido 10 años más entraba en la iglesia de Roma. Lo dice así directamente. Pero hay notas en el diario, una que es terrible, donde dice: Lutero, pesa sobre ti una gran culpa, porque sacando al Papa de su trono ha sentado a la opinión pública. Ah, A la opinión A la pública. opinión pública.
Yo me acuerdo haber leído O sea esa que, frase, sí. y además, bueno, No protestador, lo quería nada Lutero. No. protestador del protestantismo Protestador en del este punto, protestantismo. tiene esa condena a Martensen, ¿no? Uno de los, Sí, al obispo Martínez. claro, ¿no? que cuando lo enterraron, el discurso funerario era el responso, era Martensen, un testigo de la verdad. Testigo, sí, ¿No? eso es lo que... Y él dice, un testigo de la verdad es el que muere, ni lo sepultan, dice. Es terrible. ¿No? Un No, testigo además, de cuando un habla de auténtico- lo que es la iglesia, bueno, luterana en ese momento, digamos, bueno, la carrera de honores, las distinciones, los premios, el casamiento, porque Claro. en el instante él dice que Dios no quiere que la procreación. Sí. Además, cuando habla del bautismo, por ejemplo, dice, bueno, la excusa para la comilona, digo, tiene una actualidad. Yo creo que un cristiano, un católico así homologable en este punto a Kierkegaard podría ser León Blois, por ejemplo. A León Blois. En esa cuestión del catolicismo vivido, austero, ¿no? Claro. De esa defensa acérrima, ¿no? Con sus notas, ¿no? Particulares. Bueno, nos hace seña de que se está terminando el tiempo. Es una pena, bueno, que nos quedó tantas cosas en el tintero, ¿no? Yo supongo que vamos a hacer de acá un tiempo otro programa sobre Kierkegaard. Encantadísimo. Porque me parece que tiene una riqueza, pero nos congratulo de una cosa. Nadie dijo acá el estadio estético, el estadio ético y el estadio religioso, porque lo Eso único es lo que único se que se sabe sabe. es que acá, sí, 3 estadios. A mí me han criticado en una conferencia sobre Kierkegaard, pero no mencionaste el estadio ético, el estadio estético. No conocerlo, exacto. Lo que pasa es que, bueno. y algunos creen que es una hoja de ruta en la que se va avanzando, ¿no? La última referencia muy breve, estamos traduciendo con una hermana de 88 años, que es una perlita, ella misma como persona, ¿no? A la cual le quiero agradecer mucho, la hermana Mónica, un texto Pseudonimia y paradoja de André Clerc. Ella está haciendo traducción y yo colaborando con ella, ¿no? Del francés. Así que le quiero mandar un abrazo enorme porque me está ayudando mucho en la tesis y también alentar todos los estudios de filosofía que hace la gente de la Biblioteca Kierkegaard, que también trabaja muy bien, ¿no? Sí, bueno, saludos a toda la gente de Lomas de Zamora, del grupo Centro de Filósofos. Estudios San Agustín de Hipona. Así le hemos puesto. Gracias por todo, Diego, y estimados oyentes. Tenemos que continuarlo esto, Hasta la próxima. Encantado.